Esta es la clase número 22 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad, veremos la medición de materia orgánica y demanda química de oxígeno en agua. La materia orgánica disuelta es una compleja mezcla heterogénea de macromoléculas, cuyos principales componentes en las aguas dulces son sustancias húmicas, carbohidratos y aminoácidos. Puede ser originada por la descomposición del material biológico procedente de animales, plantas y microorganismos. La materia orgánica consiste en millares de componentes, como partículas macroscópicas, coloides o macromoléculas disueltas que pueden causar color, olor, sabor, desarrollo de microorganismos patógenos o implicar la presencia de materia no biodegradable. Las sustancias orgánicas principales se pueden dividir entre proteínas en un 50% de composición, carbohidratos 35%, aceite y grasas en un 10% y otros en un 5%. Hablaremos de la clasificación de contaminantes de aguas residuales. Los suministros de agua se clasifican en tres categorías: aguas superficiales, subterráneas y meteorológicas. Los contaminantes del agua, en función a la calidad o las características del agua, se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Estas impurezas, por el lado de las características químicas, deben su origen a contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los contaminantes orgánicos dan como resultado la disminución del oxígeno, producto de la degradación biológica. En el caso de los contaminantes inorgánicos, el resultado es su posible efecto tóxico. Esta tabla nos muestra una simple clasificación de algunos de los contaminantes. Tenemos por un lado los químicos. En cuanto a químicos corrientes, vemos los metales tóxicos, compuestos nitrogenados, aniones y sustancias orgánicas. En cuanto a los químicos de carácter antropogénica, tenemos cianuro y fenoles. Pasamos a los biológicos y vamos a ver diferentes tipos de organismos como bacterias, virus, hongos y helminthos. Características bacteriológicas de las aguas naturales y potables. El agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus elementos físicos y químicos. Los microorganismos causantes de enfermedades que se transmiten por el agua la hacen peligrosa para el consumo humano. Los requisitos de calidad del agua se establece de acuerdo al uso que se le dará. Por lo común, la calidad se juzga como el grado en el cual se ajusta a los estándares físicos, químicos y biológicos, fijados por normas nacionales e internacionales. Es importante conocer los requisitos de calidad para cada uso a fin de determinar si se requiere tratamiento y qué procesos se deben aplicar para alcanzar la calidad deseada. Los estándares de calidad también se usan para vigilar los procesos de tratamiento y corregirlos de ser necesario. Las aguas poseen en su constitución una gran variedad de elementos biológicos, desde microorganismos hasta peces. El origen de los microorganismos puede ser natural, pero también provenir de la contaminación. La calidad y la cantidad de microorganismos va acompañando las características físicas y químicas del agua, ya que cuando el agua tiene temperaturas templadas y materia orgánica disponible, la población crece y se diversifica. Del reino vegetal, las que adquieren significación en la ingeniería sanitaria y en la potabilización de aguas son las algas y bacterias, aunque la presencia de hongos, mohos y levaduras es un índice de existencia de materia orgánica en descomposición. Con respecto a las algas, su mayor concentración se da en los lagos, lagunas, embalses, remansos de agua y con menor abundancia en las corrientes de aguas superficiales. Las algas a menudo tienen pigmentos de colores que nos permiten agruparlas en familias. Tenemos las cloroficeas, son de color verde y otorgan al agua olores ícticos de pescado o pasto. Las cianoficeas son algas azul verdosas que comunican al agua olores muy desagradables. Y las diatomeas son de color amarillo verdoso y a menudo dan olores aromáticos
o ícticos al agua. Las bacterias que se pueden encontrar en el agua son de géneros muy numerosos. Se verán aquí las que son patógenas para el hombre. Las bacterias coliformes y los streptococos se utilizan como índice de contaminación fecal. Según necesiten o no oxígeno libre para vivir, se las llama aerobias o anaerobias. Y un tercer tipo, denominadas anaerobias facultativas, las cuales se desarrollan mejor en presencia de oxígeno, pero pueden vivir en medios desprovistos del mismo. Las podemos clasificar como propias del agua. En este grupo se encuentran el género Pseudomonas, Serratias y en general dan color al agua. Bacterias del suelo son arrastradas por el agua de lluvia a los cursos superficiales. En gran mayoría son aerobias, pertenecientes al género Bacillus, y otras que tienen un papel preponderante en la oxidación de materia orgánica y sales minerales. En cuanto a las bacterias intestinales, los organismos más comunes que se encuentran en el tracto intestinal son los estreptococos, salmonella, espirilos, bacteriófagos y shigella. Con respecto a los hongos, mohos y levaduras, en general son incoloras. Todos estos organismos son heterótrofos y en consecuencia dependen de la materia orgánica para su nutrición. Veremos ahora la determinación industrial de materia orgánica en agua. Los métodos de medición de la contaminación orgánica en el agua son diversos según el parámetro que estudiemos. Los más importantes son los siguientes. Demanda bioquímica de oxígeno o DBO. Es la cantidad de oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios oxiden la materia orgánica presente en el agua. Se determina por diferencia entre el oxígeno disuelto en un inicio y pasado un determinado tiempo. La demanda bioquímica de oxígeno o DQO evalúa el oxígeno necesario para oxidar la materia presente en el agua a través de un oxidante químico. Se verá en profundidad más adelante. El carbono orgánico total o COT es la cantidad de carbono que contienen los compuestos orgánicos no volátiles. Es el material derivado de la descomposición de las plantas, el crecimiento bacteriano y las actividades metabólicas de los organismos vivos o de compuestos químicos. Para su determinación, se introduce la muestra en una cámara de combustión en presencia de un catalizador. Se puede calcular el carbono orgánico total a partir del análisis infrarrojo del dióxido de carbono producido en la combustión. El carbono orgánico disuelto, o COD, es la fracción del carbono orgánico total que pasa a través de un filtro con diámetro de poro de 0,7 micras, a la cual se le elimina el carbono inorgánico por acidificación y aireación. El interés en su análisis y cuantificación radica que este parámetro se utiliza como indicador de la calidad del agua cruda destinada al tratamiento de potabilización y como indicador de la materia orgánica que permanece remanente después de los procesos destinados a su eliminación durante el proceso de potabilización. Entre los métodos habituales de oxidación se encuentran los agentes químicos, la combustión, la exposición a la radiación ionizante, la exposición al calor o alguna combinación de estos métodos, los cuales tienen como finalidad medir el dióxido de carbono. Estos están explicados con más detalle en el material bibliográfico. En el Centro Universitario de Estudios Medioambientales medimos la materia orgánica en agua mediante una técnica colorimétrica. La misma es rápida y nos permite realizar una filtración de muestras. Al obtener un resultado positivo, se continuará el proceso realizando la determinación de la demanda química de oxígeno. La colorimetría es una ciencia que estudia la medida de colores y desarrolla métodos para la cuantificación del color. Esta técnica suministra información cualitativa y cuantitativa sobre sustancias en disolución. La presencia de materia orgánica se determinará por tratamiento de agua con ácido sulfúrico concentrado a ebullición y el agregado de permanganato de potasio.
La ausencia de materia orgánica se evidencia por la persistencia del color rosado luego de 10 minutos de ebullición. Este cambio se debe a que el permanganato de potasio en medio ácido reacciona oxidando la materia orgánica si existe y como consecuencia de su oxidación, el manganeso 5 del permanganato se reduce al manganeso 2 que es incoloro. Para llevar a cabo la determinación utilizamos los siguientes materiales: tubos de ensayo, micropipeta de distintos volúmenes y puntas plásticas, gradilla para tubos de ensayo, mechero Bunsen, agua destilada y como reactivos una solución de ácido sulfúrico y otra de permanganato de potasio. Preparación de reactivos. Para la solución de ácido sulfúrico colocaremos 100 ml de ácido sulfúrico concentrado por análisis en 100 ml de agua destilada. Agregaremos el ácido concentrado sobre el agua de manera muy lenta. La reacción de disolución del ácido sulfúrico concentrado es muy exotérmica y solo el agregado lento permite que el calor liberado se disipe lentamente. Nunca se debe agregar el agua sobre el ácido sulfúrico, ya que en este procedimiento la liberación del calor es mucho mayor, pudiendo hacer hervir el agua y proyectarse produciendo quemaduras por altas temperaturas y por la presencia de ácido sulfúrico. Para preparar la solución de permanganato de potasio a 0.1 normal, pesaremos 0.1585 gramos de permanganato de potasio y disolveremos en 50 ml de agua destilada. Luego prepararemos una solución de permanganato de potasio a 0.004 normal, colocando 4 ml de permanganato de potasio 0.1 normal y agregando 100 ml de agua destilada. Con respecto al protocolo, como en todas las determinaciones que realizamos en el laboratorio, utilizamos un protocolo que para la medición de materia orgánica consta de 4 pasos a seguir. Primero colocamos 4 ml del agua a investigar en un tubo de ensayo. Luego agregamos 0,4 ml de solución de ácido sulfúrico. Luego calentamos a la llama con mechero hasta llegar a ebullición. Por último, agregamos 0,05 ml de solución de permanganato de potasio. La ausencia de materia orgánica se demuestra por permanencia del color rosado por 10 minutos. Esta determinación consta de dos controles. Un control negativo, que se prepara con 4 ml de agua destilada, 0,4 ml de ácido sulfúrico, se calienta a la llama hasta que llega a ebullición y se le agrega 0,05 ml de solución de permanganato de potasio. La misma debe permanecer con color por 10 minutos. El control positivo se prepara con 4 ml de bifstalato de potasio, 0,4 ml de ácido sulfúrico, se calienta la llama hasta que llegue a ebullición y se le agrega 0,05 ml de solución de permanganato de potasio. En la misma debe desaparecer el color antes de los 10 minutos. La demanda química de oxígeno, o DQO, es la cantidad de oxígeno disuelto consumido por un agua durante la oxidación provocada por un agente químico fuertemente oxidante. Se expresa en partes por millón de oxígeno. Elevadas cantidades de DQO se asocian a presencia de materia orgánica, que como vimos es un posible contaminante del agua de consumo. Las sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas, como sulfuros, sulfitos, y ioduros, también se reflejan en esta medición, por lo cual se puede complementar con otra técnica que cuantifica materia orgánica, que es la demanda biológica de oxígeno, o DBO. La DQO y la DBO suelen tener correlación en todas las muestras, pero DBO es inferior que DQO porque no tiene en cuenta, como vimos, la oxidación de las sustancias inorgánicas. La presencia de DQO en el agua está principalmente vinculada a elevadas concentraciones de materia orgánica.
Su efecto sobre la salud dependerá del tipo de elemento biológico que presente el agua. La Organización Mundial de la Salud no señala valores de referencia para la DQO. Y la Ley 11.220, que ya hemos visto en clases anteriores, en el caso del DQO, solo indica valores de referencia para aguas residuales, con un límite recomendado de 75 partes por millón y un límite máximo de 125 partes por millón. Pero no describe esta ley ningún valor de referencia para aguas de consumo. La medición de DQO en nuestro laboratorio se realiza por una técnica espectrofotométrica. Esta técnica se fundamenta en la oxidación de la materia orgánica con dicromato de potasio a reflujo a 150 grados centígrados. Para ello se coloca las muestras con la solución de digestión en una platina de calentamiento y luego de 2 horas se mide la transmitancia a 605 nanómetros en un espectrofotómetro. Como todas las determinaciones que realizamos en nuestro laboratorio, la determinación de DQO cuenta con todos los controles de calidad que ya venimos viendo desde clases anteriores. A continuación, veremos los instrumentos y materiales que necesitamos para la técnica. Utilizaremos guantes de protección, micropipetas de los volúmenes adecuados con sus tips, tubos con tapa hermética, teflón y canastos con algodón. También necesitaremos una gradilla, las muestras a analizar, reactivos, solución de digestión y reactivo de ácido sulfúrico, los testigos de la curva y el QC. Como equipamiento necesitamos una platina a 150 grados, centrífuga y un espectrofotómetro. El cargado de la curva de calibración se realiza siguiendo la tabla. En las 2 primeras columnas tenemos las soluciones a utilizar y sus respectivas concentraciones, 0 parte por millón para el blanco, 100, 200 y 300 para los 3 testigos, 250 partes por millón para el QC y las muestras cuya concentración queremos averiguar. También realizaremos un análisis de adición-recuperación. Luego tenemos la columna con agua destilada que nos indican los volúmenes a colocar. 500 para el blanco, 400, 300 y 200 para los testigos. Y en la columna siguiente tenemos el volumen a colocar de testigos y QC. 100 microlitros para el testigo 1, 200 para el 2, 300 para el 3 y 500 microlitros para el QC. Luego colocaremos las muestras. Añadiremos 500 microlitros de las muestras a cada tubo y a su duplicado. Finalmente, procederemos a colocar los reactivos. Primero la solución de digestión, 300 microlitros a cada tubo. Y finalmente el reactivo de ácido sulfúrico. Añadiremos 700 microlitros a cada uno de los tubos. Para el análisis de adición-recuperación tomaremos una muestra al azar. Procesaremos 2 tubos con esta muestra agregándole 100 microlitros de agua destilada y 400 de la muestra. Y en otros 2 tubos agregaremos 100 microlitros de un testigo con 400 microlitros de la muestra. El primer paso para nuestra determinación será encender la platina de calentamiento y llevarla a 150 grados centígrados. Es fundamental que el sensor de temperatura esté en la posición correcta. Luego empezaremos con el cargado de los tubos. Comenzaremos por el agua destilada. Como vimos en la tabla, colocaremos 500 microlitros a los tubos correspondientes al blanco, 400 al testigo 1, 300 al testigo 2 y 200 al testigo 3. Y luego 100 microlitros a las muestras de adición-recuperación. El paso siguiente será realizar el cargado de la curva de calibración utilizando el KHP. Colocaremos 100 microlitros de KHP para el testigo 1, 200 para el testigo 2 y 300 para el testigo 3.
También le colocaremos KHP a las muestras que corresponden al proceso de adición-recuperación. El paso siguiente será cargar el QC, 500 microlitros a los dos tubos correspondientes al QC. Finalmente, realizaremos el cargado de muestras, 500 microlitros para cada tubo, salvo las muestras correspondientes a la adición-recuperación que llevarán 400 microlitros, llegando así a un volumen final que siempre va a ser de 500. Finalmente, incorporaremos los reactivos. El primero es el reactivo solución de digestión. Colocaremos 300 microlitros de este reactivo a cada uno de los tubos correspondientes a la curva de calibración, al QC y a todas las muestras. Al colocar este reactivo, las muestras tomarán un color amarillento, independientemente de si poseen o no DQO. Finalmente, agregaremos el reactivo de ácido sulfúrico, 700 microlitros a cada uno de los tubos. Este reactivo es altamente corrosivo, por lo cual hay que manipularlo con sumo cuidado. Una vez finalizada la carga, se le colocará las roscas de cada tubo teflón para garantizar un cierre hermético, evitando que se desprendan gases durante el proceso de calentamiento posterior. Finalmente se taparán los tubos. Se pasarán por el vórtex para homogeneizar las muestras. Luego colocaremos cada uno de los tubos en la platina de calentamiento que ya se encuentra a 150 grados centígrados. Permanecerán allí durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo, apagaremos la platina y quitaremos los tubos. Dejaremos enfriar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente llegó el momento de la centrifugación. Previo al proceso colocaremos unos canastos de algodón que tienen como finalidad, en caso de accidente y derrame, evitar que los líquidos corrosivos dañen el equipo. Se colocarán los cestos que contienen los tubos en la centrífuga verificando que estén colocados simétricamente para evitar mal funcionamiento del equipo. Luego se encenderá la centrífuga y se programará a 10 minutos. Se comenzará lentamente a aumentar la velocidad hasta llegar a 6.000 revoluciones por minuto, prestando atención a no escuchar ningún ruido que indique rotura de los tubos o mal funcionamiento del equipo. Como vimos, es fundamental que estén colocados simétricamente para que el peso sea homogéneo. Transcurridos los 10 minutos, quitaremos los tubos de la centrífuga.
y ya estarán listos para realizar las mediciones. El centrifugado es fundamental para que decanten las partículas que interfieren en la medición. Comenzaremos con la medición en el espectrofotómetro, calibrando el equipo, utilizando para la calibración agua destilada. Esta medición se realiza a 605 nanómetros. Una vez finalizado el proceso de calibración del equipo, se retirará el agua destilada y se colocarán uno a uno los tubos con las muestras que queremos analizar. Se registrarán los valores obtenidos en nuestro cuaderno. Finalmente, se ingresarán todos los datos obtenidos en nuestro software Atlantis 1.0, que nos arrojará las concentraciones correspondientes a cada una de las muestras y los valores correspondientes al control de calidad. Podemos observar la curva de calibración una vez finalizado el procedimiento, con un blanco, testigo 1, testigo 2, testigo 3 y el QC. El cambio de color es imperceptible al ojo humano, pero sí lo percibe el espectrofotómetro. Sin embargo, una muestra con elevadas cantidades de DQO toma color verde, como se puede observar. Veremos ahora los posibles accidentes y cómo actuar en caso de que ocurran. Los reactivos que utilizamos son corrosivos y se debe tener especial precaución al manejarlos. En caso de derrame, se deberá limpiar la superficie de inmediato con papel absorbente. Si se derrama sobre la piel, es fundamental enjuagar con rapidez la zona, dejando correr abundante agua. Es necesario el uso de guantes y guardapolvo, y de manera opcional se pueden utilizar guantes especiales para altas temperaturas. Si utiliza una platina a 150 grados centígrados, se deberá tener precaución por posibles quemaduras. Para finalizar la clase, observaremos los resultados obtenidos luego de analizar 402 muestras. En el gráfico de la izquierda, un gráfico de boxplot, podemos observar que para el DQO el rango es muy amplio, desde valores iguales o cercanos a cero hasta otros que superan las 600 partes por millón. Sin embargo, la línea negra más gruesa, que nos indica la mediana, nos muestra que el 50% de las muestras aproximadamente tienen una concentración cercana o igual a cero. En el gráfico central de histograma de frecuencias, donde la línea vertical nos muestra el número de muestras medidas y la horizontal las concentraciones obtenidas, por la longitud de la primera barra podemos observar que la mayoría de las muestras tienen concentraciones inferiores a 50 partes por millón. Lo mismo podemos ver en el gráfico de puntos de la derecha, donde cada punto nos indica una muestra medida y la mayoría de las muestras caen en valores muy cercanos a cero, aunque hay otras que lo superan ampliamente. En el siguiente gráfico, donde cada boxplot representa un tipo de agua analizada, pozo, red, ósmosis inversa y envasada, vemos que el rango más amplio se encuentra para las aguas de pozo, mientras que las que tienen menores concentraciones son las de ósmosis inversa. Pero al igual que el gráfico anterior, observamos que todas las medianas de los distintos tipos de aguas caen en valores inferiores a 50 partes por millón. Finalmente, observaremos los gráficos correspondientes al control de calidad. En el caso de la UDS, que debe caer en un rango -2,2 de manera oscilante, vemos que los resultados obtenidos son los esperados. La pendiente, que no se espera que tenga tendencia suba-baja, como ya hemos visto para otras técnicas, también pareciera marchar correctamente. En el gráfico de R cuadrado, que recordemos se espera que dé valores cercanos a 1, podemos ver que no siempre se obtuvieron valores superiores a 0.9, sin embargo hay una tendencia a irse acercando cada vez más a los valores esperados a lo largo del tiempo. El gráfico de CV porcentual del QC nos muestra que no en todas las determinaciones se obtuvieron valores menores al 10%, sin embargo no se superó por mucho este valor. El gráfico de ordenada al origen, que nos da una idea de la estabilidad de los reactivos,
y recordemos que nos espera que tenga tendencias a subas o bajas. Para el caso de la determinación de DQO, pareciera estar mostrándonos una tendencia a baja, que deberá ser evaluada a lo largo del tiempo. Y finalmente, en el gráfico porcentaje de recuperación, que se espera que dé valores dentro del rango 90 a 110, vemos que en las primeras determinaciones los valores obtenidos estaban lejos del esperado, pero con una tendencia a mejorar a lo largo del tiempo, llegando a valores que caen dentro del rango esperado en las últimas determinaciones. Damos por finalizada la clase de hoy, agradecemos su presencia el equipo docente del CUEM.